Dios es bueno. Es una bendición estar una vez más en esta casa apostólica y profética. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo creo que el manto que usted reconozca y honra va a ser el manto que usted va a recibir. Y usted recibirá los beneficios de ese manto. Y esta noche Dios nos permite tener con nosotros a un hombre de Dios de lejanas tierras. Es un padre, un hombre, un apóstol con un corazón de padre. Es el padre espiritual de muchos hombres de Dios que usted está viendo en los medios, en las redes ahora mismo. Tal vez usted escuchará su nombre por primera vez, pero los frutos de su vida y de su ministerio están bendiciendo las naciones. Y damos gloria a Dios por eso. Yo agradezco a Dios por la vida de este hombre de Dios, que Dios me ha permitido consolidar una amistad con él a través de algunos años ya. Y sin más, quisiera que usted reciba con un fuerte aplauso al apóstol Clen Rodríguez, que nos visita desde Curazao, Antillas Holandesas. Bendiciones, apóstol. Sea honrado, sea recibido por este pueblo en esta noche. Dele el aplauso fuerte al Señor. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Sabe que al entrar a este lugar me sentí como en mi casa, porque veo un pueblo que adora al Señor. Veo un lugar de avivamiento, un lugar de provisión, un pueblo en donde Dios puede depositar para hacer grandes cosas. Denle el aplauso fuerte al Señor, por favor. Me complace en esta noche estar aquí, poder conocerle, poder visitarle, poder conocer al apóstol de la casa, darle las gracias por permitirme el privilegio de hablarle a sus hijos en esta noche. Yo creo que eso es una gran bendición, es un privilegio cuando el padre de una casa espiritual te permite que tú vengas a su casa y pueda hablarle a sus hijos, pueda aconsejar a sus hijos y pueda edificar a sus hijos. Amén. Y el Señor me ha dado esta bendición. Como decía Jesús, vengo de Curazao, Antillas Holandesas, y estamos acá en Panamá para una asignación de parte del Señor en una provincia que se llama Colón, la cual estaremos a partir de mañana hasta el día martes cumpliendo con una asignación de parte del Señor, pero a Dios le placía que estuviéramos acá en esta noche. Amén. Había algo para usted también. Dígale a tu vecino, hay algo para ti también. Pero dígaselo con entusiasmo, con alegría. Dígale, hay algo para ti también. Y yo voy a hablar en esta noche, quiero compartir con ustedes un tema en esta noche que confiamos en el Señor que será de bendición para su vida. Voy a hablar de la vida activada por el fuego de Dios. De eso le voy a hablar, la vida activada por el fuego de Dios. Y quiero que usted vaya en su Biblia conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 5 y nos ubiquemos en el versículo 35. Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 35. Gloria al nombre del Señor. Sabe que hoy mientras yo oraba en la tarde ocurrió algo muy poderoso. Y yo le decía a Jesús, no conozco la iglesia, pero ya yo estuve. Porque hoy en la tarde le dije a Jesús, me voy a retirar un rato a orar y a meditar. Y me fui a un balcón con un aire muy bueno en una montaña. Y de repente me vi ministrando en este lugar. Mientras ministraba yo veía que algo sucedía. Cosas poderosas de Dios.
Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tiene conmigo? San Juan capítulo 5, verso 35 dice la palabra del Señor. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijaros por un tiempo en su luz. Él era antorcha que ardía y ¿qué? Y alumbraba. Dile a tu vecino, prepárate para arder. No, pero dígaselo con entusiasmo. Dígale, prepárate para arder. La vida activada por el fuego de Dios. El texto que tenemos en consideración en esta noche nos habla de la historia de un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel hombre que Dios le da una asignación en un lugar muy poco convencional. Dice la Biblia que Juan fue designado al desierto de Judea. Desarrolló allí su ministerio. Pero hay una particularidad muy poderosa en la vida de Juan. Y es que el lugar de asignación, el lugar ministerial de Juan es el desierto. Dice la Biblia que toda la gente de las ciudades y de las regiones cercanas venían al desierto a escuchar a Juan. De tal forma que Juan nunca estuvo en ningún templo. Juan no estuvo en ningún congreso, no estuvo en ninguna asamblea, pero su mensaje era tan poderoso que aún en el desierto la gente venía a escucharlo. Cuando Cristo habla de Juan, utiliza varias definiciones o varios conceptos acerca de este hombre. Por ejemplo, Jesús dijo que Juan fue un hombre que no hizo grandes señales, no hizo grandes milagros. Sin embargo, no se ha levantado uno sobre la tierra en el poder de Juan. ¿Me están siguiendo? Pero me llama poderosamente la atención que en el capítulo 5, verso 35 de Juan, Cristo hace una descripción que describe en una forma plena, en una forma total, el ministerio de este hombre. Cuando le preguntan a Jesús acerca de Juan, de quién era, de cómo lo consideraba, la palabra que Jesús dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Esto es muy poderoso. Para nosotros poder entender esto, tenemos que irnos a conocer ciertas palabras que para nosotros quizás no son tan comunes, pero que en el tiempo de Cristo, en el lenguaje de la Biblia, eran comunes y describen realmente qué es lo que Jesús quiere decir. Por ejemplo, la palabra antorcha. Diga conmigo antorcha. Nosotros sabemos lo que es una antorcha. Hemos visto que cuando se celebran los Juegos Olímpicos, hay una antorcha que permanece encendida. En el tiempo de Cristo, esta era una palabra que tenía un gran significado, porque no es una referencia exclusivamente al elemento físico, sino que tiene una connotación espiritual. Cuando Cristo dice que Juan era una antorcha, lo que está diciendo es que era un hombre que había venido para ser un guía espiritual. Era un hombre que había venido con una designación de alumbrar un camino, de trazar una senda que estaba oscura. Dice la Biblia literalmente que él vino a preparar el camino al Mesías. No sé si me está captando. Entonces, en los tiempos bíblicos, una antorcha o una lámpara era en primer lugar un guía espiritual. Era una persona que mostraba el camino, alguien que preparaba un camino, alguien que alineaba los corazones de las generaciones para recibir a alguien que venía después. Por eso es que la Biblia dice que Juan el Bautista viene para que el corazón de los padres se alinee al corazón de los hijos. ¿Están conmigo? Pero otra descripción importante de esta palabra es que la palabra antorcha representa un hombre, un maestro que tiene un liderazgo capaz de traspasarlo a otra generación. Es por esto que Juan, aunque tiene un ministerio, él siempre supo que el que venía después de él era mayor que él. ¿Están siguiendo? Dígale conmigo, antorcha. Dígaselo con ánimo a su vecino, antorcha. Pero me llama poderosamente la atención que una de las definiciones de esta palabra también antorcha significa alguien que tiene el espíritu ligado o amarrado a Dios. Alguien que tiene el espíritu ligado o amarrado a Dios. Era un líder que por la relación que tenía con Dios
era considerado como una persona importante en la sociedad. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 17, aparece una historia relacionada con la vida de David en su época de decadencia, en la etapa final de su ministerio, podríamos decir. El versículo 17 nos dice, o nos narra, lo que ocurre en aquella batalla. David había salido con sus hombres a la guerra. Dice la Biblia que de repente David se enfrentó a un gigante llamado Isbebenob. ¿Ha leído eso? David todo el tiempo estuvo en una batalla con los gigantes. Y dicen los historiadores que este gigante, que era un descendiente de Goliat, según los escritos antiguos, había prometido que él iba a matar a David. En aquella batalla este hombre encuentra la ocasión. Dice la Biblia que cuando él se entera que David está en la batalla, él preparó una espada nueva y se enfrentó a David. En medio de la batalla dice que David se cansó. Y cuando David se cansa, uno de los generales de David entra a la batalla y le salva la vida. Pero al punto al que quiero llegar es al siguiente. Dice la Biblia que entonces, después de este acontecimiento, los hombres de David se reúnen y toman consejo y dicen: el rey nunca más saldrá a la batalla, no sea que apague la antorcha de Israel. ¿Está conmigo? Entonces vemos que era una persona importante, una designación para alguien importante. En el libro de los Proverbios, capítulo 20, el versículo 27, establece algo que nos compete ahora a nosotros. Dice el versículo 27, lámpara o antorcha de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, estoy estableciendo una plataforma porque quiero llegar a un punto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces podemos ver tres ejemplos muy importantes. Primero, vemos la vida de David como una antorcha, un líder, un maestro, un hombre que guía, un hombre con el espíritu ligado a Dios, un hombre que traza camino. Vemos el liderazgo de Juan. Jesús se refiere a él como una antorcha. Vemos también que la palabra profética, la palabra escrita, es una antorcha que está en el corazón del creyente. Amén. Y que estará alumbrando hasta que el tiempo sea perfecto, hasta que Cristo nazca en nuestros corazones, dice la Biblia. Pero también esto nos compete a nosotros, porque lo que dice el Proverbio 20, versículo 27, ya tienes que ver específicamente con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el libro de Proverbios? Que el deseo de Dios es establecer una antorcha en nuestro espíritu, establecer una luz en nuestros corazones. Ahora bien, en los tiempos bíblicos había una particularidad, y es que para que una antorcha pudiese alumbrar y pudiese cumplir su función, tenía que estar totalmente llena de aceite. Diga a tu vecino: aceite. El problema de mucha gente que quiere alumbrar en este tiempo, pero no tiene aceite. No, usted no me entendió. Te lo voy a repetir. El problema de mucha gente que quiere brillar, es que quiere alumbrar, es que quiere guiar, pero no tiene aceite. Y entonces tenemos una gran situación. Amén. Juan era una antorcha que ardía. Usted y yo somos llamados a arder, a estar constantemente encendidos. Somos las antorchas del Señor en este tiempo. La gente que está designada para iluminar, para trazar camino, para abrir senda para las futuras generaciones. Dígale a alguien, tú eres antorcha de este tiempo. Pero dígaselo con ánimo: eres una antorcha de este tiempo. Eres una antorcha, dígale, tiene que arder. Tiene que arder. Ahora, aquí viene lo bueno ahora. El Señor nos dice que debemos de ser antorcha. Gente que en medio de la oscuridad, gente que en medio de una generación perversa, irradia su luz. Pero dice la Biblia que Juan era una antorcha que ardía. El propósito de toda antorcha es arder.
Una antorcha que no arde no sirve. No cumple su propósito. No cumple su designación. Entonces Juan era una antorcha, pero una antorcha que ardía. Ahora, ¿qué significa esto? Pregúnteme, pastor, ¿qué significa esto? No, pero pregúnteme con ánimo. Dígame, pastor, ¿qué significa esto? Ok, para que tú me puedas entender este concepto, yo te voy a dar 4 palabras griegas que voy a tratar de interpretar en esta noche para que usted pueda entender esto con lujo de detalle y que no salga confuso, sino que salga encendido de aquí. ¿Quieren ser encendidos en esta noche? ¿Quieren salir en fuego en esta noche? Entonces pónganle atención a esto que vamos a hablar. Lo primero que encontramos es que la antorcha ardía. Diga conmigo, arder. Pero dígalo con ánimo, dígalo con ánimo. Arder, arder. Esto me gusta. Yo quiero un pueblo que me demande. A mí me gusta un pueblo que me demande. A mí me gusta un pueblo que me exija. A mí me gusta un pueblo que me encienda. Para yo. Arder. Dígale a alguien, dígale algo. Arder. Fíjese, la primera palabra que le voy a soltar, la palabra arder en griego es la palabra kaio. Diga conmigo, kaio. Y esta palabra kaio significa alguien que arde porque fue encendido por algo. ¿Qué es lo que está diciendo? Juan era una antorcha que ardía. Juan fue un hombre que fue encendido primeramente por alguien. Ningún fuego puede arder si alguien no lo enciende. Diga, alguien que te enciende. Entonces, kaio es la energía de activación. Es la energía que enciende. Ahora, fíjense en algo. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios enseña. O hay una palabra para que me voy a tratar de expresarme mejor. Yo sé que usted es un pueblo entendido. Y yo siento que aquí hay mucho depósito de palabra. Eso yo lo puedo percibir en mi espíritu. Fíjese. La palabra que produce el arder, la palabra que enciende, en el idioma hebreo es la palabra ech. Diga conmigo, ech. La palabra ech lo que significa es fuego del altar de Dios. No estoy hablando de un fuego común. Estoy hablando del fuego que procede del trono de Dios. Es lo que teológicamente se llama el ech de Dios. Esta palabra ech tiene varios significados. En primer lugar, la palabra ech significa carbón encendido. En otras palabras, para tú arder, para Juan arder, tuvo que pasar por un carbón encendido. Tuvo que venir algo directamente del cielo que lo encendió para que cumpliera su asignación en el desierto. Entonces ese es el primer significado del ech de Dios. Es carbón encendido, pero también significa chispa. Diga conmigo, chispa. Y cuando el ech de Dios se manifiesta como chispa, lo que está diciendo es la producción de vida. Es la chispa que trae la vida, es la chispa que aviva el corazón del hombre para que pueda cumplir con el propósito. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que hay en ti. En otras palabras, deja que la chispa de Dios descienda sobre tu corazón y te avive para cumplir con el propósito. Entonces, primero, carbón encendido. Segundo, chispa. El ech de Dios significa chispa. Primero, carbón encendido. Segundo, ¿qué? Chispa. Ok, estamos en sintonía. Estamos en conexión. Ok, significa chispa. Significa lo que inicia. También lo que inicia o da comienzo a un incendio en el ámbito espiritual. El ech de Dios se presenta por primera vez en la historia bíblica, en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 17. Allí dice la historia que Abraham tenía una preocupación, porque aunque cargaba promesas de parte de Dios, tenía una preocupación porque no veía
la realización de esa promesa. No veía el medio para la realización. Ya estaba viejo. Ya habían pasado varios años desde que en el capítulo 12 Dios le dice que le va a dar una tierra que va a ser la bendición para las naciones. En el capítulo 15 han pasado varios años y Abraham está preocupado. Entonces Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo va a suceder esto? ¿Por qué? Porque no tengo hijos, ya soy viejo, ya tengo disfunción, ya mi esposa tampoco puede. Solamente nos queda un siervo, un heredero. Y Dios le dice, no te va a heredar ese, sino un hijo que saldrá de tus entrañas. Abraham preocupado le dice a Dios, pero ¿y cómo será esto? ¿Cuándo se manifestará la promesa? ¿Cuándo lo que tú has escrito en el cielo se manifestará en la tierra? ¿Me estás siguiendo? Y Dios le dice, para que tú sepas cómo va a suceder, necesito que hagamos algo. Trae una ofrenda. Abraham trae la ofrenda, prepara la ofrenda. Dice la Biblia que de repente Abraham cae en un profundo sueño. El pacto que Dios está haciendo con Abraham es un pacto muy particular. Era un pacto, era un convenio que se hacía en donde las dos personas mataban los animales, lo abrían por la mitad, caminaban en el medio y ambos se bañaban de sangre. En este caso, Abraham hace el sacrificio, pero de repente cae en un sueño. Y dice la Biblia que entonces Dios aparece como una antorcha de fuego y cruza en medio del sacrificio. ¿Ha leído eso? Génesis capítulo 15, verso 17. Mientras esto ocurre, mientras Dios está pasando por el fuego, la chispa de la vida se está activando en Abraham. No, usted no me está entendiendo. Esa antorcha de fuego que está pasando en medio del sacrificio, lo que está es estableciendo la vida de Isaac en Abraham. Abraham pensaba que el asunto estaba afuera, pero estaba adentro. No sé si usted me está entendiendo. Y esto me gusta porque fíjese, la primera vez que aparece ese sueño profundo en el cual cae Abraham, allí se utiliza una palabra hebrea que es la palabra tardema. Significa letargo o sueño profundo. Es el mismo sueño profundo que Dios utiliza en Adán cuando va a sacar a Eva. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Abraham estaba débil, Abraham estaba viejo, Abraham no tenía pronóstico de engendrar. Sin embargo, cuando el fuego de Dios pasa, recibe la vitalidad para que el Isaac que lleva adentro pueda ser engendrado y la promesa venga a ser una realidad. Mira a tu vecino, necesita el fuego. Dígale a alguien, necesita el fuego. Porque el fuego trae vida. Porque el fuego trae la chispa de la vida. Porque cosas que están escondidas, cosas que están muertas, son activas, son revivificadas por el fuego. Cuando el fuego de Dios llega a tu vida. Porque cuando el hecho de Dios llega, viene para traer el fuego. Dígale a su vecino, arder. Arder. Una de las cosas más interesantes también es que cuando el hecho de Dios se manifiesta y enciende a un hombre, es para que el hombre pueda cumplir con su destino profético. Fíjese que la Biblia dice en el texto que leímos que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura dice que alumbra en nuestros corazones como una antorcha. Es decir, ella crea destino profético en ti. Por esto es que el profeta Isaías, en cierto momento de la historia, dice la Biblia que se encuentra delante del trono de Dios, tiene una visión y allí se muestra su impureza. Allí él puede verse a sí mismo. Y dice la Biblia que de repente cuando él piensa que va a morir, dice que del altar de Dios, escuche bien, del altar de Dios, donde había algunos seres llamados los serafines, que significan seres ardientes, seres encendidos. Dice la Biblia que estos seres ardientes entonces toman del hecho de Dios, del fuego de Dios, un carbón encendido y lo pasan por la boca del profeta, de tal manera que ahora el hombre es limpiado, toda culpa es quitada y está lista para su misión profética. La palabra comienza a engendrarse en él. La palabra comienza a engendrarse en él. Cuando el hecho de Dios llega a un hombre y lo pone a arder, es insoportable el llamado. No se puede llegar al llamado. Por eso es que el profeta Jeremías, cuando el hecho de Dios se le entró, él dice, yo traté de ocultarlo, pero no pude. De repente sentía que mis huesos se quemaban. Intenté callarlo, pero no pude. Tengo que hablar. Aunque es una ciudad dura, con un rostro fuerte, aunque es una ciudad pecadora, el fuego que hay en mí me consume. No puedo callar, tengo que decirlo.
Hay una palabra que el profeta Jeremías utiliza para describir el hecho de Dios en su vida. Y él dice: Jehová, me sedujiste y fue seducido. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra seducción significa no pude controlar, no tuve la fuerza para resistirme. El hecho de Dios que había en mi vida, que penetra en mi corazón y me hace arder, es mucho más fuerte que la fuerza humana que yo tengo. Por lo tanto, no me puedo resistir. Dígale a su vecino: lo que tú necesitas es arder. Pero dígaselo con entusiasmo, dígaselo: lo que tú necesitas es arder. Necesita el fuego de Dios en tu vida. Necesita que el hecho de Dios venga a tu vida. Ahora, fíjate en esto. Y esto me fascina, porque yo te estoy hablando de gente en la antigüedad, pero te quiero hablar de lo que dice la Biblia para ti. Porque el hecho de Dios nunca estuvo ni estará confinado a una generación, sino que permanece para siempre. Y fíjate lo que dice, por ejemplo, el libro de los Hebreos capítulo 1 versículo 7. Esto te compete a ti. Dile a alguien: esto te compete a ti. Dice: ciertamente, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Dígale a tu vecino: yo estoy destinado para ser llama de fuego. Dígaselo con entusiasmo, muévalo un poquito y dígale: estoy destinado para hacer llama de fuego. Entonces, la primera parte del proceso es arder, es ser encendido por el hecho de Dios. El hecho de Dios no desciende sobre cualquier cosa. Dios no pierde su tiempo. Por eso es que usted ve mucha gente danzando, usted ve mucha gente adorando, mucha gente haciendo cosas, pero cuando viene la prueba lo ve derribado. Porque el fuego que había no era el hecho de Dios. Era gente que estaba ardiendo por el otro fuego. En el fuego del sentimiento, en el fuego de las emociones. Pero el hombre y la mujer que arde en el fuego de Dios está dispuesto a pasar los procesos. No importa lo que venga, se mantiene ardiendo. No importa las circunstancias, se mantiene ardiendo. Por eso es que Juan estaba en el desierto. ¿Qué le importaba dónde estaba? Si el fuego de Dios estaba en él y tenía una asignación que cumplir. ¿Me estás siguiendo? Ahora bien, te di la primera palabra que se llama cayo. Diga conmigo: cayo. No olvides esa palabra, significa arder por el hecho de Dios. Arder en el fuego de Dios. Ahora, la segunda palabra es una palabra importante. Es la palabra caiomenes. Diga conmigo: caiomenes. La palabra caiomenes significa el que recibe el fuego. Primero viene el cayo, pero tiene que haber un caiomenes, alguien dispuesto a recibir el fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Juan en su misión estuvo dispuesto, estuvo expuesto al fuego primero. Aleluya. Mire, si usted entiende esto, su vida va a cambiar. Créame, si usted entiende esto, su vida va a cambiar. La palabra caiomenes significa todo objeto que está determinado a arder sin importar las condiciones. Es la palabra que se refiere primeramente al altar. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la Biblia dice que cuando el fuego descendía, donde primero descendía era en el altar y convertía el altar en un caiomenes, en algo encendido. Todo lo que estaba allí se consumía. Mientras la carne estaba cruda sobre el altar, sobre la ofrenda, estaba allí, eso no llegaba a la presencia de Dios. Pero cuando caía el fuego y el altar se convertía en caiomenes, entonces lo que estaba crudo se convertía en ofrenda y subía a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que tú necesitas ponerte en la disposición de que el fuego caiga para que consuma, para que mate, para que saque, para que limpie todas aquellas cosas que están en tu vida que no permiten que la vida de Dios fluya en ti. Porque la vida de Dios no fluye
si no hay una purificación primero. Y cuando el fuego desciende sobre el altar, entonces todo lo que está crudo, todo el animal que había allí, ahora pasa a ser una ofrenda. Dice la Biblia que esa ofrenda subía como un olor grato delante de Dios. Y cuando el olor subía delante de Dios, entonces Dios era propicio a traer el perdón sobre la nación. Hasta que la ofrenda no era tocada por el fuego, el aroma no subía y el perdón no se ejecutaba. ¿Me están diciendo? ¿Me están entendiendo? Entonces es necesario que tú seas un cayomene. Dígale a tu vecino, cayomene. Dígale, cayomene. Entonces el primer lugar que se convierte en cayomene, en el recibidor del fuego, el administrador del callo de Dios, es el altar. ¿Están conmigo? Es el altar. Lo segundo era la ofrenda. La ofrenda, para ser aceptada, tenía que convertirse en un cayomene, tenía que ser tocada por el fuego. La ofrenda podía ser buena, la ofrenda podía ser jugosa, podían ser los mejores animales, pero si el fuego no la tocaba, eso no servía. Por eso es que tú puedes dar lo mejor, tú puedes tener el mejor talento, la mejor habilidad, o tú puedes ser un experto en la palabra, pero si el fuego de Dios no te toca, si el fuego de Dios no está en ti, entonces serás solamente un motivador, no un predicador. Y lamentablemente estamos viviendo en una generación donde hay muchos motivadores, pero pocos predicadores. Conmigo, Hay gente que no le gusta eso, pero es verdad. Las palabras de motivación son buenas, pero no tienen poder para cambiar tu vida. Por eso mucha gente se emociona, mucha gente se motiva, pero cuando la vida le golpea allá afuera están derribados. Porque lo que te levanta es el poder de la palabra. Porque la vida fluye de la palabra. Porque si el fuego de Dios real no está en ti, todo lo demás pierde sentido. Entonces, primero el altar, segundo la ofrenda y tercero el hombre que se consagra. Entonces, hay tres tipos de cayomene: altar, ofrenda y el hombre que se consagra. Entonces, cuando dice la Biblia que Juan era una antorcha que ardía, lo que está diciendo fue que Juan fue un hombre que se consagró para recibir el fuego de Dios en su totalidad, de tal manera que puede cumplir con su propósito. Por eso era que a Juan nada lo podía desviar. Esta gente no me entendió, se lo voy a decir a ellos. A Juan nada lo podía desviar. Cuando vienen los discípulos y le dicen: mira maestro, el que tú bautizaste ahora tiene más gente que tú. Juan se queda tranquilo y dice: tranquilo, muchacho, nada está pasando. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Solamente un hombre que ha sido expuesto al fuego de Dios puede decir esa palabra. Solamente el hombre que ha sido expuesto a la luz de Dios, el hombre que tiene el espíritu ligado a Dios, puede decir esta palabra. Es necesario que lo que vino o lo que viene después de mí crezca más que yo. Y en esto consiste el liderazgo. Porque el liderazgo es llevar a la gente más allá que tú. Si yo no logro llevar a mi discípulo más allá que yo, entonces mi liderazgo fue mediocre. Conmigo, Hay gente que no me entendió, te lo voy a decir de nuevo. Si yo como líder no llevo a mis seguidores más lejos que yo, si ellos no llegan más lejos que yo, entonces mi liderazgo fue mediocre. Porque los discípulos siempre van a hacer cosas más grandes que el maestro. Eso es bíblico. Jesús lo dijo, eso es bíblico. ¿Estamos acá? Ahora fíjense una cosa, me gusta esto porque cuando el hombre se convierte en un cayomene, en un ministro de fuego, habrá un momento en su historia que ocurrirá lo que los antiguos judíos llamaban el Debekut. El Debekut significa
que ese hombre, todo lo que hace es un acto reflejo de la gloria de Dios. Cuando el hombre entra en esa dimensión y es tocado por el fuego, significa que todo lo que él dice, Dios lo aprueba en el cielo. Usted no me entendió. Todo lo que el hombre dice, Dios lo aprueba. Por eso es que el profeta Elías, que vivió en esta dimensión, en una ocasión dice: yo te digo que no va a llover si no es por mi palabra. ¿Me está siguiendo? Él dice: no lloverá sino por mi palabra, y el cielo se cerró. Él no consultó a Dios, él no dijo Dios me dijo, como dicen los demás profetas, sino que dice por mi palabra. Y Dios sencillamente firmó el decreto. Porque el hombre estaba en una dimensión del Debecú, que lo que él hace es un acto reflejo de Dios. Es lo que Cristo dice, que nosotros como discípulos debemos de llegar a un nivel en que todo lo que atemos aquí en la tierra se ata allá en el cielo. Dígate a tu vecino, eso es para ti también. No, pero dígaselo con entusiasmo, dígaselo. Eso es para ti. Mira, yo siento que hay un fuego que se está por meter aquí. Y más socara, yo siento que hay un fuego que está por meterse, que está por depositarse en la vida de mucha gente. Eso también es para ti. No era solamente para Elías, no era solamente para Eliseo, no era solamente para Juan. Eso también es para ti. Dios está llamando hombres y mujeres que se conviertan en ministros de fuego. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Hay una gloria. Yo no sé si usted puede percibir como que Dios está por detonar algo aquí en esta noche. Hay algo que se va a depositar en esta noche. Gente que ha estado luchando con situaciones, pero que no han sido expuestos al fuego, en esta noche se consumen. Hay cosas que se consumen en tu vida y cosas que se van a avivar. Cosas que van a venir a la vida, cosas que estaban estancadas. Porque el fuego, es que cuando el fuego de Dios se entra, cosas tienen que suceder. Algo tiene que suceder. El problema es que mucha gente ha dejado apagar el fuego. Pero la historia dice que el ex de Dios, cuando llega a una vida, es para permanecer para siempre. Por eso es que Dios le dice a Moisés, cuando haga el tabernáculo, le dice: yo voy a hacer que el ex de Dios descienda sobre el fuego. Y no te atrevas nunca, Moisés, a encender nada en el altar que no sea con ese fuego. Por eso es que los hijos del sacerdote se murieron, porque tomaron un fuego extraño del cual Jehová no le había mandado. ¿Usted no me está siguiendo? Israel estuvo 40 años en el desierto. Y durante 40 años, aunque ellos se trasladaban de un lugar a otro, ese fuego permanecía encendido. Porque en cada parada que llegaban, armaban el tabernáculo, se hacían los sacrificios, pero el fuego que se usaba tenía que ser el fuego que descendió. Dígale a su vecino: necesita el fuego. Ahora, Juan se convierte en el Cayomende, en el hombre que arde. Esto es muy interesante. ¿Qué significa esto? Que hay un momento en la historia que Juan no solamente fue encendido, sino que Juan fue en un momento de la historia alguien que estuvo expuesto al fuego. Por eso es que Juan, el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, comienza con una introducción acerca de Jesús. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ese verbo era la luz de los hombres, y comienza a hablar de Jesús. Pero cuando llega a cierto punto dice: pero hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. En otras palabras, hay un momento en la historia en que este hombre estuvo directamente relacionado con la luz. No sé si me entiende. Porque nadie puede dar testimonio de lo que no conoce. Entonces, para Juan dar testimonio del fuego y de la luz, tuvo que estar en el fuego y en la luz primero. Tuvo que haberlo conocido. Por eso es que Juan dice en la Biblia que cuando fue engendrado y María va a saludar a Elizabeth, dice que Juan recibe el fuego y María es llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. Allí comienza la actividad del Espíritu Santo.
Porque antes de Juan habían pasado 400 años sin actividad espiritual. Pero cuando nace Juan, entonces todo se reinicia de nuevo. No solamente se introduce la gracia, sino que comienza el ministerio del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia. ¿Están conmigo? Hermano, esto es tan poderoso que dice la Biblia que Zacarías, que estaba mudo, Zacarías, que era sacerdote, Zacarías, que no conocía nada de profecía, que pertenecía a un ministerio que estaba muriendo, desapareciendo. Cuando Zacarías es expuesto, dice la Biblia que Zacarías mismo, su lengua es desatada y profetiza. El hombre transiciona de un ministerio sacerdotal a un ministerio profético. Porque el fuego te transiciona. No, usted no me está entendiendo. Dígale a su vecino, el fuego te transiciona. Dígaselo de nuevo, el fuego te transiciona, te cambia de nivel, te sube de nivel. Cuando un hombre es expuesto al fuego de Dios, todas las viejas costumbres, todos los malos hábitos, todas las cosas negativas, todo aquello que no conviene a su desarrollo, se consume. Y todo aquello que genera vida, se levanta. Por eso es que usted y yo necesitamos ser expuestos al fuego de Dios. Esto me gusta. Dice la Biblia que Juan no era la luz, pero viene a dar testimonio de la luz. En otras palabras, Juan estuvo expuesto a la luz. Él no podía hablar y decir que el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego sin él no haberlo recibido antes. Diga conmigo, testimonio. La palabra testimonio lo que significa es martureo, que significa un mártir. Alguien que conoce la causa de primera mano y está dispuesto a morir por eso que conoce. Por eso dice que Juan vino a dar testimonio. Juan vino con la disposición de morir por lo que ya él conocía. Hay gente que no me está entendiendo. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Estamos acá? Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? Cayo. Cayo. Alder. Eso parece como hablar de otras lenguas, ¿verdad? Cayo. La segunda palabra, ¿cuál es? Cayomene, el que recibe el fuego. El hombre que es expuesto al fuego, que está encendido y que va camino a una visión. El hombre que se convierte en una ofrenda. El hombre que está dispuesto a dar testimonio. El hombre que está dispuesto a ser un mártir. El hombre que está dispuesto a abrir camino. Pero hay otra palabra, la palabra número 3. La palabra cayusó. Diga conmigo, cayusó. Repítela para que se la aprenda. Cayusó. Parece una palabra extraña, pero es bíblica. La palabra cayusó significa el hombre que fue encendido. El hombre que fue encendido porque una sustancia se entró en él y lo encendió. Cayusó. El hombre que fue encendido porque una sustancia entró en él y lo encendió. Ahorita fue un agente, ahora hay una sustancia. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? El cayusó es la palabra que se utiliza para decir en términos bíblicos que alguien está listo para ser acelerado en el fuego. El cayusó es un agente de aceleración. Diga conmigo, aceleración. En los términos físicos, escuche bien, en términos físicos, porque para entender yo tengo que hablar un poquito de física. Y si hay aquí algún maestro me va a corregir. Pero en términos físicos, dice que el cayusó es el oxígeno. Es el oxígeno que se encuentra en el aire. Es el acelerante. Por eso cuando usted le pega fuego a una casa, escuche bien. Si la casa está cerrada, posiblemente se apague. Pero si la casa se enciende y usted le abre la ventana y la puerta y el oxígeno entra, el fuego se acelera. ¿Sí o no? Entonces, el oxígeno con el aire es un acelerante. Ahora, esto es muy interesante porque la palabra dice, o la palabra enseña en el original griego, que el cayusó es el neuma. Diga conmigo, neuma. La palabra neuma lo que significa es espíritu. Lo que significa es viento, aire, pero relacionado con el espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo entonces?
que para que el fuego de Dios descienda sobre tu vida y te acelere en el proceso, necesita que el Espíritu Santo entre en contacto contigo. ¿Me está entendiendo? Que entre en contacto contigo para que te acelere en el propósito. Cuando Dios te acelera en el propósito, es cuando Dios abre un espacio de tiempo en el tiempo de los hombres para hacer cosas en tiempo que el hombre no espera. Algunos le llaman el Cairo de Dios. Es cuando Dios visita, cuando Dios interviene y acelera las cosas a tu favor. No, esta gente no me entendió. Ustedes me entendieron esto, no. Es cuando Dios acelera las cosas a tu favor. Y yo siento en esta noche que Dios quiere acelerar cosas en tu vida. Que hay cosas que han estado a punto de arrancar. Hay cosas que han estado a punto de suceder, pero todavía como que le falta un poquito de aceleramiento. Yo vine a oprimir el acelerador en tu vida hoy para que reciba lo que necesita de Dios. Esto fue lo que pasó con Abraham. El tiempo estaba pasando y Abraham se está envejeciendo y no ve no ve que nada está sucediendo. Pero cuando la antorcha de fuego llega, entonces lo que está dentro comienza a ser engendrado. Hay una aceleración en la vida de Abraham, que aunque Sara, escuche bien, aunque Sara siguió en su misma condición, porque dice la Biblia que allá Sara le había pasado el tiempo de las mujeres, ya Sara no podía engendrar, pero aunque Sara no podía, lo que estaba en Abraham era tan poderoso que rompió la esterilidad, rompió la falta de flujo sanguíneo en Sara, rompió las reglas de las mujeres. ¿Me está siguiendo? Porque el milagro se operó en Abraham. Ya conmigo, cayusó. Es el elemento que acelera. Hay cosas que tienen que acelerar, que tienen que ser aceleradas en tu vida. Yo siento que hay cosas que tienen que ser desatadas en la vida de alguna gente aquí. Y Dios te trajo esta noche, Dios te cogió esta noche, Dios te entró en esta atmósfera de fuego, esta atmósfera de aceleración, porque quiere traer algo a tu vida. Dile a tu vecino, hay cosas que se van a morir, pero hay cosas que se van a despertar. Y lo que se va a despertar será acelerado. Lo que se va a levantar va a suceder rápido, porque viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Por eso es que María recibe el Espíritu Santo y Zacarías también. Porque hay un aceleramiento. ¿Me están siguiendo? El Espíritu Santo estaba destinado, según la profecía, para el día de Pentecostés. Después que Cristo resucitase, Él lo iba a mandar, pero Zacarías y Elizabeth lo recibieron antes. No, usted no me está entendiendo. Dice la Biblia que los recibieron antes. En ellos hubo un aceleramiento. Diga conmigo, aceleramiento. Encendió a Zacarías, encendió a María, encendió a Elizabeth. Provocó una aceleración en la vida de esta gente. Y Dios también quiere acelerar algo en tu vida. Esto también es para ti. No solamente fue para ellos, sino también para ti. Ahora te voy a dar la cuarta palabra y cierro con esto. La cuarta palabra, Ecayo. Diga conmigo, Ecayo. Todo tiene Ecayo adentro porque significa fuego. Ecayo. ¿Qué significa Ecayo? Pregúntame, ¿qué significa eso, pastor? La palabra Ecayo significa encender un fuego contrario al propósito. Encender un fuego fuera de la casa. Encender un fuego fuera del llamado. Encender un fuego con tu propio fuego. No, tú no me entendiste. Encender un fuego con tu propio fuego. Mire, el fuego de Dios, el ex de Dios, cuando produce el callo, enciende lo que está encendido. Por eso es que los serafines tomaron la tenaza para encender al profeta. No pudieron hacerlo con la mano, no podían. ¿Me están siguiendo? Ahora, Ecayo
es lo contrario de Cayo. Es encender un fuego también, o un fuego que se enciende pero fuera de un propósito. La palabra Ecayo es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, cuando dice que los hombres se encendieron en sus propias lascivias y dejaron el uso natural, dejaron el propósito de Dios y se enrumbaron en otro propósito antinatural. ¿Me está entendiendo? Esa es la palabra Ecayo. Algo que se enciende, algo que el mismo hombre enciende, algo que no lo enciende Dios, sino que tú lo enciendes, pero que te saca fuera del propósito. Ahora, ¿por qué quiero traer esta palabra? ¿O por qué quiero dar a conocer esta palabra? Porque en estos tiempos hay mucha gente que está tratando de impresionar o manifestar un Cayo, pero realmente está viviendo en un Ecayo. Dígale a su vecino, suena contigo, pero por si acaso. Te lo voy a explicar. Isaías, capítulo 50, verso 11 dice, te lo repito, Isaías 50, verso 11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis el fuego y prendéis la antorcha. ¿Están conmigo? Andad a la luz de vuestro propio fuego. ¿Lo tiene ahí en la Biblia? De vuestro propio fuego y de las antorchas que habéis encendido. ¿Qué está diciendo el profeta? Que hay hombres y mujeres que dicen ser de Dios, pero encienden su propio fuego, tienen su propia antorcha, andan alrededor de su propia luz. ¿Me están siguiendo? Y el que no tiene discernimiento, el que no conoce los espíritus, entonces cree que ese fuego que se mueve es el fuego que viene de Dios, pero no es un fuego que viene de Dios. Es un fuego que cuando te toca lo que hace es que te saca del propósito. Por eso es que usted tiene que tener cuidado de quién le pone la mano a usted, de quién le da una palabra a usted, a quién le presta tus oídos para escuchar. Porque hay gente viviendo en un Ecayo, sacando gente del propósito, sacando gente de la visión, sacando gente de la casa. Tenemos que saber a quién escuchamos, a quién oímos, a quién permitimos que nos ministre. Porque de repente te encuentras con luchas y problemas que tú no sabes de dónde viene. Y tú no sabes que fue alguien en un Ecayo que te soltó allí una maldición. ¿Estás conmigo? Diga conmigo, Ecayo. Ahora, esto es poderoso porque fíjate lo que sucede. Lucas capítulo 22, versículo 55, habla algo muy poderoso. Lucas 22, 55, está hablando de Pedro. Diga conmigo, Pedro. Dice la Biblia que Pedro había caminado con Jesús. Pedro era el discípulo de Jesús. Todo el tiempo estuvo con el Señor, pero cuando Cristo es crucificado, ocurre algo muy significativo en la vida de Pedro. Vamos al capítulo 22 de Lucas 55. Dice la Biblia, y habiendo ellos, ¿está conmigo? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, la palabra allí, la palabra que se utiliza es Ecayo. Ecayo. Habiendo Pedro y los demás producido un Ecayo en el patio de la casa, dice, se sentaron alrededor. ¿Lo leyó? Y Pedro también se sentó entre ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Pedro, aunque era un discípulo de la casa, se sentó con otros y encendieron un fuego en el patio de la casa. Entonces, así hay mucha gente que está en la casa, que son discípulos de la casa, pero viven encendiendo fuego fuera de la casa, moviéndose en una visión diferente a la de la casa.
Y son gente que aparentemente tiene mucho fuego. Tienen mucho fuego, pero lo que están haciendo siempre está contrario a la visión. Siempre tienen una visión diferente, un espíritu diferente. Son gente que están encendiendo fuego en el patio de la casa, fuera del propósito. Ten cuidado con esa gente. No te sientes con ellos. Pedro se sentó con ellos, dice la Biblia, que se estaba calentando alrededor de ese fuego. Dile a tu vecino, tienes que tener cuidado con el fuego que te está calentando. Por eso es que Dios designa una casa. Por eso es que Dios designa una visión. ¿Me está siguiendo? Para que usted encienda, para que usted sea encendido, se convierte en un cayomene, pero en la casa. He tenido la maldicha, podríamos decir, de ver este fenómeno en muchos lugares. Gente que tú le das la oportunidad para levantar un grupo de oración en la casa y de repente levantan un escayo, un fuego extraño allí, y te levantan una iglesia y se te van con 2 o 3 gente de lo que también les gusta andar en ese fuego. Yo te voy a decir, no suena contigo, pero por si acaso. Yo vine a hablarle a una iglesia entendida en esta noche. Porque hay gente que quiere encender su propio fuego y andar en su propia luz. Y Dios te dice, no, hay una casa. Tú tienes que ser un carbón encendido en la casa. No en el patio, en la casa. Dile a tu vecino, no es en el patio, es en la casa. Es en la casa. Lo que pasa es que hay gente que son discípulos en la casa, pero siempre andan con una agenda oculta. Conmigo, pero andan con una doble agenda, con una agenda oculta. Tienen su propio fuego y entonces andan sacando gente fuera del propósito. El fuego, cuando es natural, crece en el orden en que es establecido. Nada puede crecer fuera de la casa, fuera de la visión. Tiene que estar ligado a la visión. Ese es el orden de Dios. Entonces Pedro estaba alrededor de un fuego, pero no era un fuego en la casa, sino en el patio trasero. No estaba con los discípulos verdaderos. Ese fue el gran problema de Pedro. Que cuando Cristo es crucificado, entonces los discípulos se van por un sitio y él coge por el otro lado. Y se entra en una casa que no estaba dentro de la visión. ¿Me están siguiendo? Y llega el momento entonces que sale avergonzado de aquel lugar. Y le estoy diciendo, tienes que saber con quién te junta. ¿Qué es lo que significa esto, pastor? Que en el patio trasero de una casa espiritual, escuche bien, en el patio trasero de una casa espiritual, gente puede crear una atmósfera totalmente contraria a la atmósfera de la casa. Y van a aparecer gente que se van a mover en esa atmósfera, porque no tienen el discernimiento todavía entrenado para discernir lo que es el callo y qué es el escayo. Piensa que todo lo que se mueve es fuego de Dios. Piensan que todo lo que se mueve es fuego de Dios. Tienes que aprender a discernir. Ponte de pie, por favor. Tienes que aprender a discernir para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Hay mucha gente que está ardiendo en este tiempo, pero lo importante es saber en qué fuego es que está ardiendo. Si estás ardiendo en su propio fuego o estás ardiendo en el hecho de Dios. Todo el hombre que arde en el hecho de Dios cumple con su propósito. Se somete, cumple con su asignación. Por eso es que Juan pudo someterse completamente. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y aunque no hizo muchas señales, aunque no hizo grandes milagros, lo más importante para Cristo fue que cumplió con su asignación. Quiero que usted levante su mano. No sé si me pueden ayudar con la adoración. Voy a hacer una oración desde el altar, porque yo siento que hay gente que el fuego de Dios lo va a tocar en esta noche.
El ex de Dios va a descender en esta noche. Ponte en la disposición, ponte en la disposición. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Comienza a abrir tu corazón y tu mente. No se apagará. Y va a socar a Fuego en el altar. No se apagará. Vamos, adora, 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 adora. El altar. Crea la atmósfera para que el fuego descienda. Y va a socar a descienda sobre tu vida. Y aquellas cosas que tienen que ser consumidas serán quemadas, consumidas. Dios, mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Vamos, 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 vamos. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré. Fuego, Espíritu de Dios, De todo mi desciende ahora como fuego.